Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de este su espacio que es El Conversatorio. Hoy tenemos un invitado, sí, nuevamente panista. Ya sé que van a decir que hoy otra vez. Bueno, pues se vale, ¿no? Todos escuchamos las voces de todos. Yo sé que ustedes, público querido de La Octava, son bien críticos, amantes de las noticias hard, políticas, así que les gusta la grilla. Así que con mayor razón les trajimos a un invitado, pues en este caso, debo decirlo, que además me cae muy bien, para que pueda responder sus preguntas. Pero no les digo más por lo pronto, de esa manera es como comenzamos el día de hoy, El Conversatorio. Bueno, pues antes de recibir a Gustavo Madero, vamos a conocer un poco más de sus actividades, de lo que él realiza en nuestro termómetro aquí en El Conversatorio, un poco del recuento de los momentos pues más polémicos, los mejores momentos que ha tenido Gustavo Madero, por lo menos en las redes. Vamos a verlo. Yo te diría que soy un idealista. Yo te diría que soy un demócrata y me gusta mucho innovar. Hoy nos visita Gustavo Madero, senador de la República de la 65 legislatura por el estado de Chihuahua e integrante del Grupo Plural. Tiene una gran trayectoria como político. Como dirigente nacional del PAN, tuvo que enfrentar el escándalo generado por sus compañeros de partido. Sí, a aquellos de la fiesta, de la reunión plenaria del 2014. ¿Se acuerdan? Como buen líder, se aseguró de que la imagen del partido tuviera el menor daño posible. Bueno, pero dejemos la fiesta en paz y vayamos a otro momento polémico en el Senado de la República. Los jaloneos con legisladoras de Morena, justamente cuando María del Rosario Piedra Ibarra rendía protesta como la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra, en la sesión del pasado jueves 7 de noviembre, en la sesión del pasado, en la sesión del pasado 7 de noviembre, el Senado de la República la eligió como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024. En consecuencia, le pregunto. La polémica duró meses y en redes sociales se mantuvo el debate. Que si le echaron un montón, que quién inició el pleito, que si es un derecho a la manifestación. Y aunque se acusaron mutuamente de haber empezado la gresca, finalmente el senador, como todo un caballero, se disculpó. Con relación a los sucesos acontecidos en la sesión del Pleno del Senado de la República el día 12 de noviembre del 2019, quiero expresar que lamento, como desde el primer momento en que se dieron los hechos, el altercado que protagonizamos en la tribuna. Nunca fue mi intención faltar al respeto a ninguna de mis compañeras senadoras o compañeros senadores, y muchísimo menos agredir a la presidenta de la mesa directiva. Gustavo Madero sigue militando en el PAN y ha sido una de las voces críticas en este partido al que le han señalado la urgencia de un cambio. Que continuar como estamos y con quien estamos no va a funcionar. Se requiere hacer cambios. Y más que de personas, los cambios deben de ser de proyecto. Lástima que en Acción Nacional no hicieron mucho caso y los resultados electorales todos los conocemos. Y bueno, solamente por si ustedes no lo saben, Gustavo Madero es originario de Chihuahua. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Eso, por cierto, me gusta, colega. Es maestro en Ciencias Políticas, fue presidente del Partido Acción Nacional. Como legislador, ha sido presidente tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Fue coordinador del gabinete del gobernador de Chihuahua, Javier Corral.
y además viene con un linaje que ustedes ya saben, durísimo, de familia, Francisco y Madero, Gustavo Amadero, y bueno, lo tenemos el día de hoy aquí. Don Gustavo Amadero, ¿cómo estamos? Con gusto saludarte. No, hombre, el gusto es mío. No, hombre, por favor. Gustavo, ¿cedo de tú? Ey, no, de tú, qué chingados. De tú, eso chinga, eso ¿Qué pasó? Por cierto, el cuadrito que ven aquí, Ey. a mí, pues, nada más porque pues, si no, no lo dejan salir, ¿eh? Sí, no me dan mi credencial de lector y después, ¿cómo voy a votar después? La cosa de recepción nada más acá que nos ponen y ya. Así es. Gustavo, bueno, pues de entrada, agradecidísimos. La verdad es que, pues sí, hay que decirlo, el público de la octava es como, digamos, afín a la 4T de repente, muy crítico, y por eso es que agradezco muchísimo más todavía que, No, hombre, que un hayas gusto. venido para acá. Un gusto. Mandaron un chorro de preguntas, pero antes de entrar en ellas, porque además pues no todas son como suavecitas, quisiera preguntarte un poco. A ver, ya tuvimos aquí en una emisión pasada a Xochitl Gálvez, ya tuvimos aquí la vez pasada a Kenia López Rabadán. Por eso les decía yo a la gente que otra vez un panista, ¿no? Ya sé, bueno, nos ha ido como en feria en las redes sociales. Ah, pobre de ti. Pero antes, ya sé, pero antes de entrar en materia, oye, Gustavo, pues creo que hay una diferencia entre otros personajes del PAN, digo, entendiendo la camaradería, el compañerismo, pero sí hay ciertas diferencias. Hay como panistas que sí han estado ahorita luchando mucho por el tema de la alianza y buscando esta alianza, y por el contrario, tú has sido como crítico de que el PAN siga en esta alianza, va por México. Si es así, o qué onda, a ver. No, yo soy crítico del PAN. Del PAN. Del PAN. El PAN. Soy crítico, cuidadoso, porque no quiero provocar rupturas ni debilitarlo. Quiero tratar de hacer una reflexión. Yo creo que en el 2018 no solo ganó Andrés Manuel y Morena, también fue la quiebra de los partidos tradicionales del PAN, del PRI y del PRD. En ese momento implosionaron y a partir de entonces viene una historia distinta y hay que verla para poder entender y reaccionar a los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces yo estoy siendo crítico de que no puede el PAN seguir siendo inercial con las mismas propuestas, los mismos métodos, los mismos perfiles, el mismo discurso cuando el mundo ya cambió. Sí, de hecho, en alguna plática que tenemos por acá, el equipo de noticias, decíamos por ahí, es que de repente como que a la oposición, dentro de la que está obviamente el PAN, le hace falta un poco de repente reconocer pues que ha habido ciertos errores, Claro. ¿no? Y trabajar sobre ellos. Exacto. Y la vez pasada que vino Kenia López Rabadán, le decían, oigan, pues, pues ahora sí que el PAN pues no ha sido como lo suficientemente autocrítico. No, tenemos que ser autocríticos, severos, profundos. Y de hecho, autocríticos ampliados. Te voy a decir. O sea, Pues hay que reconocer que como mexicanos no le hemos atinado a la formulita. Ha habido gobiernos del PAN, del PRI, de Morena, y el país no sale de la mediocridad. No se resuelven los problemas estructurales de la violencia, de la corrupción, de la pobreza y de la desigualdad, de la impunidad y de los privilegios. Y algunos dicen, bueno, pues es que el de Morena apenas lleva 4 años, hay que darle más chance. Los indicadores te dicen que no la va a lograr. Y lástima, porque pues todo lo que queremos es que se solucione. No me importa quién gane, sino que se resuelvan los problemas de México. Entonces la crítica tiene que ser más extendida, más amplia. Porque ya no es de partidos, ahora sí es de mexicanos los que estamos fallando. pues la gente es algo de lo que le criticaba en emisiones pasadas al PAN. O sea, a ver, ustedes tuvieron la alternancia en el 2000, pues ahí como que se desaprovechó, por lo menos es lo que dice la gente, ¿no? Totalmente, mira, hubo buenos gobiernos, pero no se cumplió el mandato, así digo yo. El mandato no era quitar al PRI, era cambiar al sistema. Y el sistema siguió funcionando casi, nomás fue un cambio, un relevo de cambio de jinete, pero no cambio de rumbo. Y yo creo que ahorita lo que tampoco ha sucedido, ese cambio que, pues digo, la narrativa, sí lo esgrime como si fuera una cuarta transformación, pero si ves en la práctica, pues ¿qué ha cambiado? Digo, ya la neta,
ahí siguen desde los Eldims hasta los Bartletts en las mismas posiciones, ¿verdad? Entonces no hay mucho que haya cambiado y los pobres, la gente marginada sigue en condiciones muy similares. Las transferencias no es un cambio, las transferencias existen desde hace mucho. Estamos hablando de los programas sociales. Sí, son como 400,000 millones de pesos más o menos, es estable. Lo que pasa es que ahora se dan de manera directa desde el gobierno de la República, sin intermediarios, pero los programas sociales existían. Antes estaba Prospera, estaban las becas, incluso para los adultos mayores. No eran universales, eso es cierto, pero el programa sí iba a que paulatinamente fuera creciendo el padrón de beneficiarios. Entonces, pero no hay país en el mundo que haya logrado superar la pobreza y la desigualdad por medio de transferencias. Se necesita algo más. Este gobierno le sacó, no se atrevió a hacer la reforma fiscal, una reforma fiscal que sea progresiva, que grave a los que más tienen, y lo quiere hacer por la vía del gasto, no por la vía de cobrar impuestos, sino por la vía de distribuir recursos. Y así en el mundo ningún país ha logrado esa formulita. Digo, es sabidísimo, ¿no? Inclusive por los propios economistas de derecha, pues que el sistema neoliberal, pues sí, efectivamente, no logró su cometido, logró el cometido de generar riqueza, pero no distribuirla, que es muy lo que estás diciendo tú en este momento. Y entiendo también que en este sentido va la crítica hacia el actual movimiento de Moreno, de la 4T, ¿no? Tampoco ha logrado distribuir la riqueza. Cuando tú hablas en este caso, Gustavo, de esta reforma fiscal que le pegue más a los que más ganan, digamos, ahora sí que en peras y manzanas, haciéndole ahí comercial a otros espacios, ¿qué debería pasar? O sea, ¿deberían aumentar impuestos en qué? Pues es combatir la desigualdad, los impuestos progresivos. Los impuestos que graven más a los que más tienen. Ahorita hay una megatendencia en México y en el mundo que es la concentración de los recursos en cada vez menos manos. No quiere decir que a los de abajo les vaya peor, les va mejor, pero muy poquito mejor. Y a los de arriba esos van en cohete. Mejor. Eso sí. Entonces, esos beneficios fíjate, en México tenemos una clase empresarial que tiene una característica muy peculiar. Los más ricos de México tienen un común denominador. Son concesionarios del gobierno mexicano. Tienen concesiones. ¿Qué quiere decir eso? Dependen de algo que el Estado les da para que lo administren. Porque en México, pues lo que está abajo de la tierra y lo que está arriba de la tierra es del Estado mexicano. Entonces, si tú quieres una televisora, pues te la tiene que dar el gobierno la concesión, una telefonía, pero también si quieres una mina, o el agua, o las microondas, o los aviones, o los bancos, todo esto son concesiones. Entonces, si tú ves el común denominador de la clase empresarial, de los que están allá, los verdaderos fifís, los dueños del PIB, los que se juntan con Andrés Manuel, o se juntan con Fox, o se juntan con Peña, los mismitos que van a comer tamales de chipilín o hacerle lo que tú quieras, esos tienen esa característica y eso nos da un capitalismo de compadres que tiene muy postrado a nuestro país. Entonces, ahorita tú hablas del fracaso de los neoliberales, pero pues es que también tenemos el fracaso de los gobiernos socialistas. Sí, claro. Implosionaron en el 1991 con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el único modelo que han encontrado ahorita los chinos pues es abrirse al capitalismo. Entonces, lo que tenemos que buscar es un equilibrio que creo que los países socialdemócratas son los que han ecualizado de mejor manera. Democracia, porque tenemos que buscar la democracia. El comunismo era una dictadura del proletariado, así se llamaba. Sí, tal cual. Así era el mandato de Carlos Marx, la dictadura del proletariado. Y lo que los socialdemócratas dijeron, mira, yo sí creo en los derechos de los trabajadores, de los sindicatos, pero por la vía democrática, no por la vía
de la dictadura. Y creo que ese es el modelo que tenemos que encontrar. Andrés Manuel lo dice, pero no lo hace. Dice, yo quiero ser como Irlanda, tener un sistema de salud parecido a ese, pero la verdad es que no toma las medidas para lograrlo. Sí, pues esta llamada entre tercera vía o como dice Sabina Berman, capitalismo buena onda o socialismo buena onda, que tenga esta mezcla de ambos, ¿no? Ya no es ni el logro filantrópico ni la tercera vía de allá de Inglaterra, de Cameron. Es una socialdemocracia y parlamentaria. Ese es el modelo civilizatorio en el mundo que yo he encontrado que mejor resulta. Hay 194 países en el mundo. Busca en Google cuáles son los que mejor tienen índice de desarrollo humano integral, los que tienen mejor educación, mejor salud, menos suicidios, menos violencia, y tienen dos comunes denominadores. Son parlamentarios y son sociales democracias sociales con estados de bienestar. Que ese es el discurso que Andrés Manuel esgrimía, pero que no lo logra porque le faltó la reforma fiscal y no hacerlo por la vía clientelar corporativa, las transferencias, sino con programas políticos, de política social integral, que se vaya midiendo, que se le vaya dando seguimiento, que vayas dotando de capacidades, que sea una visión de derechos y no una visión asistencialista. Totalmente. Déjame pasar algunas preguntas de la gente. Véngase. Que hacen llegar a través de redes sociales. Y la primera de ellas, pues, a ver, está, entiendo, medio agresiva en el buen sentido de la palabra, dile. pero tiene un trasfondo. Te preguntan, ¿por qué no se jubila? Y aquí yo lo completaría en, si ya fuiste presidente de diputados, senadores, ¿qué te falta, Gustavo? No, yo ya voy de salida. Yo estoy a punto de retirarme de la política. No de jubilarme, porque jubilarte es claudicar. Ya la política, para mí en el 24 se acaba la película, pero sí me preocupa el 24, sí me preocupa el rumbo que el país pueda llegar. Porque los que defienden a Morena, defienden la parte bonita de Morena, como los priistas defendían la parte del nacionalismo revolucionario del PRI de tantos años, iban contra el fraude patriótico. Yo me acuerdo cómo lo defendían. Vamos contra los panistas porque son de derecha, proimperialistas, y la CIA y la canción ranchera. Veamos los datos, salgámonos del discurso. A mí me preocupa lo que estoy viviendo, no la construcción de una nueva mayoría de Morena, que sería muy legítima, sino de una nueva hegemonía. Y eso a mí me escandaliza, porque además tiene un componente militarizado que este presidente se comprometió a llevarlo a los cuarteles y ahora lo está expandiendo a todos los lugares de la vida civil. Y el narcotráfico y el deterioro de la calidad democrática. Entonces, esos elementos a mí me preocupan porque no siento que Morena esté logrando darle al clavo. Entonces ya me preocupo ya no como partido, sino como mexicanos. ¿Dónde está la salida? Porque sí me ha tocado a mí, en mi vida, ver países que han logrado dar la vuelta y salir del atraso, del autoritarismo, de la pobreza, de la desigualdad, la inseguridad y la corrupción. Déjame preguntarte algo. Lo que te preocupa de la militarización, concretamente que la Guardia Nacional, la propuesta es que se quede en manos de la SEDER. No solo eso, pero son 276 funciones que están asignadas ahora al ejército, sí, con claro, presupuesto, y que a ver cómo se las quitas después. A lo que voy es justamente eso. ¿Te preocupa cómo le quitas eso o te preocupa más la posible violación, por ejemplo, de derechos humanos, que es lo que históricamente le hemos criticado al ejército? Lo que me preocupa es a lo que se parece. Y si camina como pato, grazna como pato, pues parece que es un pato. Dice el dicho. Y entonces, si tú ya ves el modelito del socialismo del siglo XXI bolivariano, son las prácticas que está haciendo este señor. O sea, apoyarse en el ejército, centralizar el poder, un populismo autoritario, nacionalista, estatista, y el perseguir a cualquiera que opine distinto, ¿no? Ahorita estaba oyendo que a los jueces que votaron por el amparo de Iberdrola, que los vamos a investigar. ¿Cómo chingados un presidente?
¿En qué país vivimos, hombre? ¿Dónde está este Saldívar? ¿Por qué no sale a defender a...? No, y hasta en la mañana le preguntaron en ese momento que si no iba a proponer una reforma al Poder Judicial. Y fue la respuesta. Para que solo voten porque ya dicen que son traidores a la patria los que votan distintos, pues también son jueces que hay que investigar a los que voten en contra, ¿no? Ese es el país que me preocupa. En este escenario, Gustavo, ahorita, cuando menos ahorita nos encontramos en el 2022, digamos, hay como algunos escenarios para el 24. Uno de ellos es quienes abiertamente, seguidores súper fanáticos de la 4T, se pronuncian por la reelección de Andrés Manuel, aunque diga que no va. Otro escenario es la continuidad tal cual del modelo de Claudia Sheinbaum, que es cuando menos lo que se perfila ahorita, o la otra podría ser Marcelo Ebrard, porque me parece que todavía Dan Augusto no termina como de perfilarse, ¿no? De esas tres, ¿cuál te preocupa menos? Yo la veo distinta. Ajá. Yo veo que tanto el oficialismo, déjame llamarlo así, como la oposición tienen dos caminos: continuidad o ruptura, los dos. El del oficialismo, la continuidad sería Claudia o Adán Augusto. Eso sería para el presidente una continuidad. Yo no veo la reelección del presidente Andrés Manuel, la neta. Pues sí. No la veo. Ese sería un suicidio de él mismo para enterrarse en la historia. Sí, bueno, él ha dicho que no. Sí, Ajá. no, ni va a ser. O sea, eso no existe. ¿Cuál es la continuidad? Pues estos dos modelos, que sí es seguir gobernando con ese modelo con interpósita persona a través de dos gentes que son muy afines y cercanas a él. Ruptura sería que fuera un Monreal o el mismo Marcelo. Eso sería, dentro del oficialismo, dos caminos distintos. Dentro de la oposición yo veo dos caminos también. La continuidad es seguir como van ahorita con la alianza PAN-PRI-PRD en los términos que viene, o dar un salto al vacío y arriesgarse a abrirse a una reforma, a una elección controlada por los ciudadanos. Que los ciudadanos digan a quién quieren. Puede ser un panista, priista, perredista o ciudadano de MC o donde sea, pero que esté abierto a una primaria organizada por el INE, es lo que nosotros proponemos, y que formen un gobierno de coalición. ¿Por qué el gobierno de coalición? ¿Por qué salirte del presidencialismo? Yo creo que el presidencialismo le ha hecho mucho daño al país. Te decía cuáles son los mejores países del mundo y no tienen sistemas presidencialistas ninguno. Entonces vamos identificando eso, y lo otro es un programa social y democrático. Esa es la salida, esa es la que yo creo. Estamos muy lejos, no sé qué vaya a pasar, pero por lo menos para mí tener claro cuál sería la mejor, me ayuda a tratar de ver si nos vamos acercando o alejando de esa meta. Va, déjame recuperar otra pregunta del público. Hey. A ver, preguntan, ¿por qué tanta rata en el PAN? Pues en todos lados, pues, hay epidemia. Mira, el discurso de la corrupción está muy manoseado. Okay. Se utiliza, si hay algún gobierno que hay impunidad, es digo, aquí, si son de la oposición, son ratas, y si son de ellos, son aportaciones, o no sé cómo le llama, ¿verdad? Pero a los sobres amarillos. Pero yo creo que la corrupción sí es un problema muy grande, y nosotros lo que tratamos de impulsar fue el Sistema Nacional Anticorrupción. No puede depender esto de la voluntad de una persona, sino un sistema de pesos y contrapesos, de transparencia, rendición de cuentas. Este gobierno tiene una gran opacidad. A todo te dice que es seguridad nacional y que no se metan, y que todo se lo doy al ejército para que sea seguridad nacional, los contratos y adjudicaciones. Eso es corrupción, también es corrupción. El problema de la corrupción y de la violencia no deben politizarse, no son de un partido, no nos hagamos, son de los mexicanos. Y tenemos que nosotros, no van a venir de Marte a corregirnos, ni del cielo, ni de Estados Unidos. Va a depender de nosotros si vamos a lograr cambiarlo, porque estamos condenando a la mediocridad a los mexicanos y seguimos igual. Pues tú estás proponiendo un montón de cosas, Gustavo, y lo recalco porque la siguiente pregunta que hace llegar la gente es que ¿por qué ha hecho tanto daño el PAN? ¿Por qué no propone nada y solo se la pasan dividiendo el país? En este último punto de dividir al país, ¿tú crees que el PAN divide el país, Gustavo? Pues si quieres, está bueno, para no pelearme, para no dividir. No, pues, la neta, sí, Moisés Naim dice que una enfermedad del presente es la polarización, y ese es un daño terrible. Yo creo que el presidente cometió el gran error de renunciar a ser presidente
de todos los mexicanos y optar por seguir siendo el líder de un gran movimiento, pero no de buscar la concordia, la unidad y unir a los mexicanos. Y la oposición ha caído en el juego y entonces se la pasa generando un disco rayado. Estamos en un disco rayado de descalificaciones y no de construcción de acuerdos. Y hay que salirse de eso. Mira, si me preguntas a mí cuál es el modelito que me gusta, es una mujer. Se llama Angela Merkel. Esa mujer gobernó Alemania 16 años y lo hizo, ella era de un partido primo hermano del PAN, la UDC, la Unión Demócrata Cristiana, y cogobernó con el Partido Socialdemócrata, que es como decir Morena. Entonces imagínate, Morena y el PAN gobernando juntos, cada quien durante 12 años, y salió adelante Alemania y ahora este es el pilar. Logró la reunificación de las dos Alemanias y un pilar económico de Europa y la construcción del proyecto de la Unión Europea, ¿no? Yo creo en eso, en la política del centro. La política, ella le llamaba Daimit, el centro, y siempre salía ella con su logotipo ahí, el centro. Y entonces no son las descalificaciones ni la polarización, se está borrando el centro y es el centro. Los mexicanos en la calle no son radicales, son gente más ecuánime. Reconocen cosas buenas de unos y de otros. El fanatismo, pues déjalo para los futbolistas y para los que le vayan al América o a las Chivas, pero eso es nada. No te metas más allá. Por cierto? No, yo no le entro a esas. Pues, justamente, bueno, el PAN evidentemente reconoció como un partido de derecha. Bueno, nada más abonando lo que dice Angela Merkel, bueno, allá efectivamente el modelo no es presidencialista, entonces a lo mejor eso ayuda mucho, ¿no? Correcto. Claro. Tú vienes de un partido de derecha, tu familia creó el partido de derecha, digamos del PAN, ¿no? Lo impulsó durísimo. Y te preguntan, lo saco porque te preguntan si Gustavo Madero está a favor del aborto en comparación con los otros panistas. Yo soy mucho más liberal que mi partido, pero mi partido sí defiende la vida desde la concepción hasta la muerte. Pero yo creo que todos estos son conceptos que van evolucionando y nada está escrito en piedra. Pero en todos estos hay dos puntos de vista y tenemos que tratar de argumentar los dos. Yo estoy en contra de la criminalización del aborto, eso, pero también quisiera que valoráramos más la vida. Entonces es una posición intermedia, estoy a favor de los derechos sexuales, de las preferencias sexuales, reproductivas, de la elección de cualquier expresión LGBTI y más. No tengo ningún problema que se reconozcan plenamente sus derechos, que se les protejan y se les incorporen sin ningún tipo de discriminación. En eso no creo yo en la discriminación porque no somos nadie para juzgar ni para excluir. Tenemos que sumarnos a todos en un proyecto de la mayor pluralidad e inclusividad posible. Ese es el futuro que yo, por eso también me gusta el modelo europeo. El modelo europeo logró construir la unidad de 27 países muy distintos, de economías, tradiciones, regímenes, etc. Entonces sí se puede buscar cómo convivir entre los diferentes en México, ¿no? Y respetando las creencias, pero identificando qué nos une para lograr entre todos hacer algo mejor. Pues, inclusive ha habido por ahí propuestas, ¿no? Últimamente por parte de el gobierno mexicano de hacer una especie como de Unión Europea, pero en América, en donde se incluya Estados Unidos y Canadá. No sé cómo lo es. Sí, ese ha fallado mucho el bolivarianismo. Desde Bolívar hablaba de la unidad de América Latina y tú te fijas, están los del Mercosur peleados con los otros tratados, todos peleándose, ¿no? Es muy triste, pero sí tenemos que buscar cómo tolerarnos y cooperar entre todos los diferentes. Gustavo, se nos acaba el tiempo, pero tengo una pregunta acá que no quiero dejar pasar. A ver. Te preguntan, ¿apoyaría al señor Vandalito Moreno en su alianza contra AMLO? No, yo no lo apoyaría. Yo no apoyaría Yo no creo en las personas, creo en los métodos. O sea, yo te digo, más que apoyar a una persona, lo que sí apoyaría a ciegas es un método
en donde pudiera haber, imagínate una pasarela de todos los que se anoten, del PAN, del PRI, del PRD, Movimiento Ciudadanos, y que fueran 12 y recorriéramos el país y como unas caucus o primarias fueran hablando cada quien y los escucharas debatir entre ellos y ver quién tiene piernas de jinete, quién crece, y después entre los 3 o 4 finalistas hubiera una elección organizada por el INE. Ese es el método que yo creo. No creo que él saliera en ese método electo. Alito. Ok. Gustavo, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Oye, bueno, finalmente, no quiero quedarme aquí con una piedrita en el zapato. Sí. A ver, tú como norteño, estás trabajando de la mano del gobernador Corral. Sí. ¿Qué onda? O sea, ¿sí está tan mal la corrupción como la vemos desde el centro en puntos por allá? Pues ojalá y la viéramos más. Yo creo que en México de repente la corrupción la vemos o nos hacemos güeyes cuando nos conviene. Sí. Cuando la tenemos aquí enfrente decimos, no, ahí viene Morena, hay que apoyar al que sea para que no gane Morena, aunque haya corrupción. Yo creo que eso nos hace mucho daño. La corrupción hay que combatirla y denunciarla si se da en mi partido o si se da en cualquier otro partido, ¿verdad? Y en Chihuahua, yo creo que lo que hicimos con Javier Corral fue un avance extraordinario. Desgraciadamente no fue acompañado ni respaldado por la mayoría de la gente. Ok, está bueno. Ok. Don Gustavo Madero, bueno, ya me dicen que se acabó el tiempo. Pues muchísimas gracias. Por favor, no se despeguen de la señal de la Octava Digital. Nos vemos el próximo jueves con un nuevo invitado. Hoy, pues no me queda más que agradecerle a todas y todos ustedes que estuvieron pendientes. Nos vemos en laoctava.com. Y bueno, Gustavo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Encantado. Contestando las preguntas de la gente. No, hombre, al contrario. Nos vemos la próxima. Chao. Bye.